Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Libra, es tema amor, pero es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Muy bien, ya quieren hablar. Vamos a ver. Nos están diciendo, pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría, cariño. Siento que a lo mejor de repente Libra, muchos de vosotros como que están perdiendo un poco la chispa, esa alegría que a vosotros le caracteriza. O que simplemente de repente te gusta a alguien en concreto, pero no te atreves, quizás porque tienes miedo, porque tienes duda, o que en estos momentos sientes una fuerte atracción, sientes una fuerte pasión por alguien. No te compliques la vida, cariño. Si tú estás feliz así, pues disfruta ese momento. Vive ese momento de esa pasión, de esa felicidad. Yo lo que te puedo decir, Libra, existe una persona la cual de repente tú no eres consciente, o quizás lo eres, de que está loquito o loquita por ti. Porque la carta de los ángeles del amor me dice, ya existe alguien. Tú ya sabes que tienes una alma gemela. Tú ya sabes que tienes una llama gemela. Que solamente está esperando de repente de que tú tomes esa iniciativa, de que tú deas ese gran paso. Y si me dice Richard, no es así Richard, más bien yo lo amo a esta persona y esta persona no se atreve a hablar conmigo. Va a llegar a alguien, cariño, porque a mí me están diciendo las energías. Tú vas a empezar a dar brincos y saltos de felicidad, porque vas a conocer a una persona o porque simplemente ese amor te está esperando a ti, la cual hay un vínculo, la cual hay un acercamiento a lo que es en la parte pasional. Alguien te está deseando, alguien te está queriendo en secreto, alguien simplemente se aproxima y te va a hacer despertar nuevas sensaciones, la cual de repente tú no sentías con otras energías, con otras personas, etcétera, etcétera. Pero te viene algo, cariño, te viene algo. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora. El tarot arcano. A ver, con mucha fe. ¿Qué nos quieren decir el tarot arcano para Libra? Viene alguien, Libra. Yo siento que viene alguien. A ver. Vamos a ver, Libra. Me sale la carta de la reina de bastos. Siento que alguien te desea mucho, Libra. Alguien te desea mucho, porque la carta de bastos nos habla de una persona que siente admiración por ti, siente deseo por ti. Es una mezcla entre amor y deseo. Tienes el pack completo. ¿Ves? Nos hablan de deseo, cariño. A lo mejor me dice Richard, hay una persona que me gusta en secreto o simplemente me gustaría estar con esta persona. Hay una atracción física. O tú lo recuerdas, tú lo piensas, tú lo extrañas. Te gustaría tener una atracción con esta persona. La carta del 3 de copas. Pero también siento que a lo mejor de repente un grupo de vosotros está lo que es en un triángulo amoroso. O muchos de vosotros están haciendo un balance. ¿Tendría que apostar por esta relación? ¿Me estará pensando como yo lo pienso? Porque a lo mejor puede ser que vosotros no hay contacto en estos momentos. La comunicación no es muy fluida. A lo mejor me dice Richard, contacto cero con esta persona. Pero yo veo que esta persona, tú haz caso de tu intuición, ¿vale? Porque a mí me está diciendo que para la mayoría de vosotros hay una persona que te piensa, que te desea, que te añora. Pero también veo triángulos amorosos aquí. Te soy sincero. Tú tienes tu pareja, ellos tienen su pareja, da igual. Triángulos amorosos. Pero el deseo es muy grande. Es muy fuerte el deseo, cariño. Es muy fuerte. Veo que a veces de repente tienes miedo, como sentirte un poco amenazado, amenazada, a ser descubierto. A lo mejor de repente tú no quieres que ellos o ellas descubran el sentimiento que tú tienes. O ellos tampoco de repente, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. A ver, vamos a ver. Esta. La carta del 6 de espadas. Nos hablan de rescates o nos hablan de que o tú vas a ir en busca de esta persona
o esta persona viene en busca de ti, o hace falta que vosotros actúen. ¿Ves, cariño? La carta de la rueda. A mí me está diciendo, cariño, si está en tus manos, tienes que empezar a dar ese paso. Hay una persona que aún tiene esperanza de estar contigo. Hay una persona que lo único que hace falta entre vosotros dos es darse una oportunidad, es conocerse más, es tratarse más. Quizá de repente Libra me dice, Richard, yo quiero hacer un viaje, o el gran amor de tu vida está lo que es en un viaje, en un cambio radical, en una transformación radical para vosotros. Porque a mí me hablan de viajes. Mira, me hablan de viajes. Y que ahí posiblemente en ese trabajo, en ese viaje, y mira, tú vas a conocer al amor, nos dicen. Vas a conocer al amor, cariño. Yo lo que te puedo decir, que hay un grupo de ustedes, que a lo mejor me dice Richard, estoy pero deshojando margaritas, estoy teniendo muchos encuentros, conozco a uno, conozco a otra, da igual, ¿vale? Pero no encuentro mi camino, no encuentro ese amor que yo quiero. O tú de repente no quieres aceptar de que esta persona pues es para ti. A mí me dice que tienes que dar pasos. A mí me dice que tienes que atreverte, que tienes que hablar. Si estás en esta situación Libra, en la cual me dice Richard, yo no sé lo que siente por mí, yo no sé si me ama, yo no sé si hay algo entre nosotros, etcétera, etcétera. El no ya lo tienes, tenlo por seguro. El no ya lo tienes, ¿vale? Tienes que ir en busca del sí. ¿Y por qué? Para que así te saques esa espinita, para que no estés perdiendo tiempo también. Pero yo te puedo decir que para la mayoría de vosotros, tú de repente te estás comiendo la cabeza diciendo, me ama, no me ama, me querrá, no me querrá, aún tiene sentimientos por mí. Y ellos también están pensando lo mismo. Porque me hablan de dos almas gemelas. Me hablan de una atracción. Me hablan de que hay una persona que te está vigilando, que te está observando y tú también estás haciendo lo mismo. Ambos. Porque hay una conexión, ¿vale? Pero sin embargo, hace falta atreverse. Hace falta hablar. Por eso te digo, el no ya lo tienes, cariño. Ve en busca del sí. Ve en busca del sí, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos dice. La carta también del 7 de copas. Tienes muchas cosas en la cabecita, te lo piensas tanto, valdrá la pena, y si pierdo todo, porque quizás como estás en lo que es en un triángulo amoroso, haces conclusiones, es normal, ¿no? Es normal porque no quieres perder soga y cabra, cariño. O dirás, aún sentir algo por mí, puede ser que en su momento tú lo has rechazado, Libra, ¿vale? Aunque te guste, lo has rechazado. ¿Por qué? Porque has tenido miedo, inseguridades, porque te lo has pensado, bla, 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 bla. Pero sin embargo ahora pues lo piensas, ahora en estos momentos te gustaría tenerlo cerca, te gustaría hablar con esta persona, te gustaría tener un contacto, o ellos de repente también hicieron esto, te rechazaron y ahora pues quieren tener contacto contigo. Pero es el temor. A ti te aleja el temor, a ellos también lo aleja lo que es el temor. Porque veo que piensan. Espero que no estés lidiando con otro Libra, porque esto va a ser un caos. ¿Qué hacen dos pensadores juntos? ¿Ves? Pero sin embargo sienten o se está recargando todo otra vez, sienten de que vosotros dos son especiales, que el encuentro entre ustedes dos es increíble, ¿vale? Es algo inexplicable, es algo que tú de repente inclusive no encuentras respuesta. Richard, ¿por qué me pasa esto? Esto no me pasó jamás con nadie. ¿Por qué no puedo sacarlo de mi mente? Pero yo lo he rechazado, pero sin embargo yo lo pienso, lo recuerdo a él o a ella. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Vale? ¿Has intentado en algún momento también, Libra, quizás una mayoría, no todos, llamar la atención de esta persona? De repente has colgado algo, una foto, un comentario, yo qué sé, algo, ¿vale, cariño? Pero es como si tiras la piedra y luego le escondes la mano, ¿vale? No digo que seas mala persona, simplemente que pones la carnada y una vez que el pescadito, el pececito tiene curiosidad, se lo quitas, así, se lo quitas, cariño. Entonces, estás tratando de llamar su atención de esta persona y claro que has llamado su atención.
Has llamado su atención, cariño. Por eso que te piensa también. Por eso que la conexión es muy fuerte entre vosotros dos. Es que no se puede huir de esto, cariño. La conexión es muy fuerte entre ustedes. Hay un vínculo de amor, pero es muy fuerte la conexión, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos dicen, cariño. La carta del Rey de Oros, la carta de la Luna. Uy, por Dios. Y la carta de... ¡Wow! Por Dios, cariño, 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 cariño. Yo veo que hay una persona que en algún momento de repente vosotros han tenido alguna conversación de tener una relación formal como pareja. Esto se quedó inconcluso, ¿vale? O tú sabías que con esta persona podrías haber tenido una relación formal. Ellos, tenlo por seguro, Libra, que ellos te observan, ellos te vigilan, ellos están pendientes de ti. Es esto, pero le falta atreverse. En algún momento sienten de que entre vosotros dos pudo haber existido una relación formal o una relación de pareja también, entre vosotros dos. Existe esto. ¿Por qué te digo que te observa? Mira, más claro no puede ser. Si tú te das cuenta en esta carta, hay dos hombrecillos que están viendo a esta persona que está haciendo algo de arte. Y aquí sale la carta de la justicia, que nos dice, existen personas a tu alrededor que te observan, existen personas que están viendo tu evolución, existen personas que te desean y personas que a lo mejor de repente no expresan lo que sienten. Quizás de repente tienes a alguien en tu vida que jamás te dijo sus sentimientos, pero de repente tú tienes en tu intuición de que siente algo por ti. Esta persona te añora, esta persona te recuerda. Veo que hay una persona que tiene un amor oculto, un amor en silencio. Y hay otra persona que sí te dijo lo que sentía, sí te dijo lo que pensaba, ¿vale? Vamos a ver. Signos. A ver. Me sale un Virgo. Me sale lo que es otro Libra. Otro Libra. Por Dios, estás con otro Libra. Leo. Acuario, un hito más. Y un Aries. Si no coinciden los signos, tranquilo o tranquila porque te voy a dar más información en las características. Vamos a ver las iniciales. A ver. La letra E, la letra H, a lo mejor es tu inicial. Hay una persona que quiere ponerse en contacto contigo, la cual te bloqueó. La letra O y la letra T. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a continuar. A ver. Vamos a ver, haz una pregunta, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio, todavía no he acabado. Respuesta en el tarot egipcio, haz una pregunta, cariño. Si no coincide tu pregunta ahora, pues será para la próxima lectura. Tú tranquilo, tranquila. 7 segundos. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta es un sí, ¿vale? Nos dicen que es un Piscis. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta, la carta del juicio es un sí, Acuario, Piscis. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta, es un sí, el emperador, un Aries. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Voy a cambiar de mazo. El tarot de la Nui. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir el tarot de la Nui? Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. El tarot de la Nui. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir el tarot de la Nui? Me sale la carta del 8 de espadas. Yo creo que la conexión entre vosotros, Libra, ha sido, quizás de repente solamente hay un vínculo pasional, un encuentro sexual, ¿vale? O había tensión entre vosotros. Pero sin embargo, ni tú has olvidado esto, ni ellos tampoco. La carta de la Reina de Pentáculos, la carta del 6 de Pentáculos, y tenemos también la carta del 8 de Pentáculos. Veo que a lo mejor de repente vosotros, puede ser que tenían planes a futuro, puede ser que les separaba la economía, la distancia, el dinero también. El otro punto que te puedo decir también, Libra,
Tranquilamente vosotros también coincidieron de repente en un trabajo, en un proyecto, en un negocio. En algún momento vosotros tuvieron algún tipo de tensión juntos, ¿vale? O vosotros trabajaron juntos en algún momento. Veo que esta persona ha habido un cambio en su vida. Quizás de repente cuando estaban con vosotros pues las cosas eran como muy frías. Pero sin embargo veo que esta persona como que empezó a acercarse más a ti, era más expresivo o de repente su economía mejoró, pero ha habido un cambio en su vida, ha habido un cambio en los sentimientos. Y esto pues ha hecho de qué? De que quizás de repente tú tengas más interés por ellos o ellos tengan más interés por ti, Libra. Ha habido un cambio. Y esto te pone a pensar, te pone a meditar. Qué raro que Libra no piense. Te pone a pensar, te pone a meditar. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo me di cuenta que sentía algo? ¿Cuándo esta persona cambió? ¿O cuándo su vida empezó a cambiar? ¿Vale? Veo que estás así. El interés ha despertado demasiado entre vosotros, ya sea por la parte sexual, ya sea por su cambio, etcétera, etcétera. Y cierras con la carta del 9 de Pentáculos. Veo que la atracción es muy fuerte entre vosotros dos, ¿vale, Libra? Al igual como tú estás sintiendo esto, ellos también. Yo te podría decir, Richard, es que ahora lo noto más guapo, ahora lo noto más guapa. Es esto, ha habido un cambio aquí. Ha habido un cambio. Y la carta de la emperatriz. Mi querido Libra, aunque tú estés luchando con esto, aunque a lo mejor me dice Richard, no, ya sé de quién me estás hablando, puede ser que tú estés luchando con esto, ¿vale? Pero a mí me dice el destino, cariño, la fuerza del destino entre vosotros dos. Simplemente que no se reconocieron en el momento. Y la fuerza del destino los lleva ¿a qué? A que estén como parejas o tengan una historia. Porque ambos están enamorados, ¿vale? Ambos están enamorados. Simplemente que las energías están trabajando a su ritmo. Vamos a ver qué nos dicen. A ver. O quizás de repente vosotros se conocieron, o él te conoció, o ella te conoció en tu trabajo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Características. Y te voy a dar más información también, ¿vale? La carta del 9 de bastos. Puede ser que la persona de tu interés tenga lo que es un cargo importante. Es una persona muy orgulloso, muy orgullosa. Puede ser alguien de elemento fuego. Sagitario, Leo y Aries. Veo que es muy alto o muy alta, pero sobre todo lo que yo veo que refleja de esta persona es el orgullo. Algunos de ellos de repente puede ser que tengan rasgos afroamericanos o mulatos, o viven en el continente africano, o en una isla. La carta de la templanza. Tranquilamente tú estás lidiando con un Sagitario o con un Acuario. Me dice, esta persona es de contextura delgada, tiene una mirada muy dominante. Si no coincide en el signo, tú ve tomando lo que es tuyo, porque a lo mejor no es ni Sagitario ni Acuario, y es otro signo. Tiene el cabello castaño, el cabello rubio. Sus ojos son claros, pero te llama la atención que tiene una mirada muy fuerte, muy potente, cariño. Puede ser que su trabajo está dedicado a la tranquilidad, a hacer balances, las leyes, a lo mejor de repente trámites legales, algo relacionado con la tranquilidad y el balance del mundo. Un juez, una abogada, un policía, alguien del ejército, yo qué sé, o puede ser también ¿cómo lo llaman? Un asistente social, ¿por qué no? La carta del 8 de espadas. Veo que muchos de vosotros recuerdan a alguien, o hay una persona de elemento aire, o hay una persona con la cual tú tuviste algún tipo de malentendido o discusión. A pesar que a lo mejor de repente vosotros no tienen contacto, tú estás viendo su foto, sus redes sociales, y ellos también. Veo que ambos espían, Libra. Vamos a continuar. La carta del sol. Quizás de repente te gustaría recuperar la amistad de alguien. O tú tuviste una historia con un amigo o con una amiga, o lo que tú quieres recuperar de esta historia con esta persona es la amistad, la comunicación. Porque creo que te has dado cuenta de que es una persona muy importante en tu vida. Y ellos también lo saben, ¿vale?
La carta del 4 de bastos. Puede ser que la persona de tu interés trabaje también algo relacionado con las energías o teletrabaje desde casa. Es una persona también que viene o sus orígenes son de un pueblo, porque veo aquí mucha vegetación, no veo edificios. Cabello castaño o cabello rubio, piel blanca. Es una persona muy transparente, una persona que tú sientes de que es buena persona, no es mala persona, es muy transparente, es una energía noble. Por eso te llama la atención. La carta del 4 de bastos. Tranquilamente tú has conocido a una persona en una reunión, en una discoteca, o es una persona que vino de paso, ¿vale? Un turista, o tú te fuiste de turismo y conociste a alguien. Nos dicen también, puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con las discotecas, los eventos sociales, puede ser un bar, puede ser un restaurante también, todo lo que esté relacionado con el turismo, con el ocio, ¿vale? Con textura normal, cabello negro, cabello castaño, puede ser de elemento fuego también. No sé por qué siento que a lo mejor puede ser un cantante o tiene un grupo musical o de repente es un aficionado de la música. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con alguien de elemento tierra, que puede ser Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona tranquilamente trabaja algo relacionado con el balance. Me vuelve a salir lo que es leyes, de repente seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, ¿vale? Veo que esta persona te recuerda, pero veo que a lo mejor de repente hay como una frialdad entre vosotros dos en estos momentos. Pero sin embargo, jamás ha renunciado a perderte, ¿vale, cariño? Te enseño las cartas. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón y te me cuidas, Libra. Hasta la vista. Ya me estarás comentando. Gracias.